Tenemos al ingeniero agrónomo Adams Colmán, quien gentilmente nos atiende para tratar de poner un poco de luz a esto, ingeniero, porque estamos con varias teorías acá de por qué hace 2 años los mangos en muchas partes del país, para no decir la mayoría del territorio, están con este problema extraño que no sabemos explicar. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Para poder conversar un poco sobre este tema bastante interesante, ¿verdad? Que está afectando a lo que sería el cultivo de mango en el país. ¿Qué se puede decir de por qué están en esas condiciones? Bueno, el problema que nosotros tenemos actualmente trata de una enfermedad que aparentemente fue, por decirlo así, en los últimos años ganando mucho más espacio, dadas las condiciones ambientales que son favorables para este patógeno, que en este caso nosotros estamos hablando de una bacteria. Entonces, esta enfermedad es causada por una bacteria llamada Xanthomonas, y el nombre de la enfermedad es cancro o mancha negra del mango, ¿ok? Entonces, esta enfermedad, ella se ve favorecida por condiciones ambientales de alta humedad. ¿Qué significa eso? Que en condiciones donde nosotros tenemos lluvias frecuentes, se van a agravar los síntomas que nosotros vemos en los frutos, ¿okay? El diagnóstico realmente precoz es fundamental para poder establecer algunas estrategias de manejo de la enfermedad. ¿Por qué esto? Porque muchas veces cuando nosotros hacemos una evaluación de frutos que ya se encuentran con síntomas muy avanzados, estos ya pueden estar con otros patógenos, como por ejemplo un hongo llamado Coleotricum, o muchas veces también infectados por la mosca de la fruta, ¿verdad? Que fue un diagnóstico preliminar que se dio, ¿verdad? Sin embargo, el problema principal del mango hoy en el país es esta bacteria. ¿Qué hace esta bacteria? Esta bacteria básicamente tiene la capacidad de infectar todas las partes del mango, siendo los frutos los más sensibles. Entonces, a diferencia del hongo que causa la antragnosis, que normalmente nosotros no vemos los síntomas en frutos verdes, esta bacteria, ella tiene la capacidad de infectar frutos verdes, inducirlos a una maduración precoz y finalmente estos frutos acaban cayéndose. Entonces, lo que nosotros vamos a ver a lo largo de Central, principalmente en casas donde tengan plantas de mango, lo primero que vamos a ver son esos frutos verdes que no llegan a madurarse completamente y ya caen. Esto debido justamente a esa infección por esta bacteria. Acá, ingeniero, estamos recibiendo numerosas fotografías de ese estadio en el que usted está mencionando, de verde, y ya se caen y se visualiza ese problema. Usted hablaba de una detección precoz, pero para un particular, yo tengo en casa una planta de mango. ¿En qué momento tengo que tratarla para evitar? Porque yo me doy cuenta cuando ya es frutita, empieza a crecer. Exactamente. ¿Y qué hacemos? Bueno, le comento, yo así como cualquier otro ciudadano también tengo una planta de mango en mi casa. Esta planta de mango está infectada por esta bacteria. Sin embargo, yo no lo trato porque lo uso también para mis clases prácticas aquí en la facultad, ¿verdad? De docente de la cátedra de fitopatología. Entonces, eso me permitió dar un seguimiento de la enfermedad a lo largo del ciclo, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros tenemos lo que sería la fructificación, el cuajado de los frutos, ya prácticamente es tarde. ¿Cuáles son las estrategias que normalmente se aplican en otros países, como Brasil, por ejemplo, donde la industria del mango es realmente bastante importante, ¿verdad? Uno de los frutos más exportados por ese país. Entonces, en contacto con investigadores de Brasil, ellos hablan, por ejemplo, de podas drásticas posterior a lo que sería la fructificación, dado que esta bacteria, ella no tiene mucha capacidad, por decirlo así, de sobrevivir en el suelo por mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Descartar los frutos, ¿ok? Eliminar todos los frutos
Posterior a lo que sería ya la fructificación, lo que se recomienda es una poda del árbol. ¿Por qué esto? Porque normalmente, como les había comentado, se favorece por condiciones de alta humedad. Entonces, si nosotros tenemos un árbol bastante frondoso, donde posterior a lluvias se conserva, por decirlo así, esa humedad interior dentro de la copa, de alguna manera eso favorece para que esta bacteria pueda permanecer en el área, ¿ok? Entonces, esta es una problemática, digamos, emergente para nosotros. Aquí también desde la Facultad de Ciencias Agrarias, nosotros estamos iniciando las investigaciones para poder ver estrategias de manejo. ¿Por qué les comento esto? Porque a diferencia de lo que normalmente se ve en países vecinos como Brasil, aparentemente las condiciones ambientales en Paraguay son ideales para esta bacteria. Entonces, eso implica que nosotros realmente tengamos que hacer más investigaciones para poder comprender un poco la epidemiología de la enfermedad. Y justamente, como me comentás, poder dar respuestas a la gente en general, porque imagino que muchos tienen una planta de mango en su casa y quieren ver la forma de poder tratar. ¿Okay? Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo le podría recomendar, por decirlo así, en base a lo que me estás preguntando? Hoy por hoy, nosotros vemos la planta, esos frutos, no hay un producto que pueda curar esos frutos ahora mismo, ¿ok? Esos frutos, lastimosamente, van a caer, van a pasar por un Año proceso perdido. de maduración precoz. Exactamente, ya es fruto perdido. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es prepararnos para la siguiente zafra del próximo año, ¿ok? Entonces, lo ideal es eliminar todo fruto que queda bajo el mango. No dejen ningún fruto bajo el mango. ¿Por qué? Porque esos frutos enfermos son los que nosotros normalmente llamamos la fuente de inóculo. Es donde la bacteria va a estar ahí otra vez hasta el siguiente año. Cuando comienza la floración, ya de vuelta comienza el ciclo de la bacteria. En verdad, con el inicio de la brotación del mango, ya nosotros observamos los síntomas de la enfermedad. Entonces, hay que estar siempre monitoreando eso. Entonces, si nosotros podamos nuestro mango y no eliminamos ninguno de los frutos, la bacteria va a estar allá en el suelo. Ingeniero, cuando nuestro mango comienza a emitir hojas nuevas, ya se infectan. ¿en qué momento es propicio, pasado ya esta zafra, como usted dijo, podarlo? Porque hay gente que me dice, a partir de mayo es lo recomendable. O sea, en definitiva, los meses sin R, me dijo una vez alguien, no sé si está en lo cierto. Sí, así mismo. Lo ideal es ya en épocas, como bien dice, mayo, ¿verdad? Donde nosotros podemos ya ir realizando las podas de formación. Y cuando me refiero a podas, es realmente eliminar esas partes enfermas del mango, ¿ok? Entonces, normalmente se recomienda, por ejemplo, aplicaciones de cobre posterior a una poda. Entonces, más de uno se va a preguntar, no, pero ¿cómo yo voy a tratar una planta de mango gigante? Acá la estrategia siempre es reducir la cantidad de partes enfermas de la planta, sean frutas, sean ramas enfermas. Lo ideal es hacer una poda en el momento y en la época ideal, ¿ok? Entonces, mangos normalmente, si ustedes hacen, por ejemplo, una búsqueda en áreas productoras, van a ver que las plantas de mango no son luego grandes. Siempre mantienen en forma de una copa, porque en el medio hacen una poda drástica y lo dejan que crezca así como si fuese una sombrilla, vamos a decirle. ¿Por qué podan ahí en el centro? Porque hace que haya mayor aireación de la planta. Entonces, no es tampoco entrar a decapitarle a nuestras plantas de mango, ¿ok? La poda siempre tiene que ser acompañada por un experto que pueda realmente realizar la poda como debe ser, ¿ok? Esta bacteria se ve favorecida por heridas. Entonces, si nosotros hacemos una mala poda, no tratamos nuestros árboles, lo que nosotros estaríamos haciendo es agravar el problema de vuelta. Entonces, mi recomendación es esa: siempre posterior a una poda, tratar el árbol con un producto a base de cobre, normalmente oxicloruro de cobre es lo que nosotros recomendamos, para poder ir, digamos,
de alguna manera manejando la enfermedad. Como les comenté, las condiciones ideales se están dando en el país y esta bacteria incluso está desplazando a otros patógenos que antiguamente eran ya considerados comunes, digamos, en el país, como la antracnosis causada por el hongo Coledotricum. Pero la diferencia entre ambas enfermedades es que esta bacteria prácticamente no te permite aprovechar nada del fruto. Con Coledotricum nosotros le sacábamos nomás la parte enferma y podíamos consumir el producto. Sin embargo, esta bacteria... ¿Hay forma de ayudar un poquito al árbol, no sé, con algún elemento para nutrirle, para fortalecerle, algo para ayudar al árbol? Exactamente. Nosotros siempre decimos, una planta bien nutrida es una planta sana, ¿ok? El mango, dentro de todo, por más que sea un árbol bastante, es un árbol que también necesita de una fertilización adecuada, ¿ok? Entonces, es importante también, de alguna manera, cuidar todo lo necesario, ¿verdad? Todo lo que respecta a la parte de fertilización de la planta, ¿verdad? Entonces, ahí entra también la asistencia, ¿verdad?, de un técnico para poder realizar ya sea la fertilización de forma orgánica, con algún compost que se tenga en la casa, ¿verdad? O en algunos casos, gente que quiera recurrir a una fertilización ya química, ¿verdad? Entonces, están esas posibilidades también. Es muy importante siempre considerar la parte nutricional del mango. Nosotros no vamos a controlar esta enfermedad podándole a nuestra planta, tratándole con un producto químico, un bactericida, y no preocupándonos con la parte de la nutrición de la planta. ¿Alguna vez, ingeniero, alguna vez alguien me comentó, no recuerdo nomás ahora, eran 3 letras, KP, no sé, era una mezcla con el cual se podría regar las plantas, no sé si usted recuerda. Exactamente, es la fórmula clásica que manejan, ¿verdad?, normalmente los ingenieros, que le llaman de NPK, nitrógeno, potasio, ¿okay?, y fósforo, que son elementos, son macroelementos esenciales para las plantas. Entonces, normalmente lo que se hace es fertilizar, en árboles principalmente, la fertilización normalmente se realiza en el radio de la copa del árbol, ¿ok? No es ir a tirarle el fertilizante ahí en la base del tallo. Las raíces encargadas de la absorción están normalmente en mayor concentración en el diámetro de nuestra copa del árbol, ¿ok? Entonces es muy importante también que lleven en cuenta eso. El árbol, como le estaba comentando, el mango produce muchísimas frutas. Entonces eso también genera un desgaste, ¿verdad?, vamos a decirlo, nutricional para la planta, que de alguna manera nosotros tenemos que, ¿verdad?, brindarle esa retribución de alimento, por decirlo así. Y ahí es lo que normalmente se usa, este NPK que todo el mundo le llama, ¿verdad?, del fertilizante químico. Correcto. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por todo su aporte, ¿sí? Agradecidos con todos los datos que nos dio. No, por nada, a las órdenes.